¿Conoces a tu Dios? De eso voy a estar hablando ahora. ¿Conoces a tu Dios? Las cosas que están en nuestros corazones son las cosas que nos desvían de conocer a Dios o que nos atraen y nos hacen entender más las cosas de Dios. Sería ridículo si a la etapa que yo tengo con mi esposa, hermanos, de casados, todavía yo no la conozca. ¿Tú te imaginas? Que yo no sepa que a ella le gustan las rosas. Que yo no sepa que a ella no le gusta que yo le haga pasar vergüenza delante de la gente. Ese día no como. ¿Ah? Que yo le hable alto a mi esposa y fuerte. Que a esta etapa yo no sepa que esas son cosas que a ella no le gustan, hermano, y no le gustan, y es serio. No es chiste. Ese fue, en lo poco me refiero, cuando nosotros nos casamos fue la primera enseñanza que yo aprendí en mi relación. Hablarle con dulzura delante de la gente. Y Dios es tan grande y tan maravilloso que Él sabía que esa era mi debilidad. Porque mi carácter va al punto, yo soy así. Y el Señor me trajo una para probarme, para moldear mi carácter, para que yo aprendiera a ser dulce de palabras. Todavía estoy aprendiendo, hermanos. Yo siempre he sido jefe o director o algo así, y a veces se me hace difícil ver una persona que yo le enseño las cosas y todavía sigue en la misma tontería. ¿Tú te crees que Dios no sabía eso? Él sabía, pero Él le gusta llevarme a la perfección. Él quiere llevarme a la perfección y me dio una esposa, hermanos, que no hablaba. Mi esposa no hablaba. Para sacarle una palabra de su boca, no era sacársela de su boca, era sacársela de su corazón. Y para sacársela de su corazón, tú no podías hacerla sentir mal, porque menos hablaba. Y cuando yo entendí ese gran misterio, el Señor me dijo, no es su culpa, es la tuya. Si tú quieres moldear, transformar esa rosa, tienes que tratarla con dulzura. La palabra de Dios dice que nuestras esposas se tratan como vasija o como vaso más frágil. Amén. Pero Dios todo lo utiliza, representando nuestra relación con Él. Toda enseñanza Él nos las da para que aprendamos a crecer en nuestra relación con Él, a conocerlo mejor. Mira qué tan tremendo es esto, que la palabra conocer habla de relación íntima. Cuando dice que José conoció a María después de tener a Jesús, es que tuvieron relaciones por primera vez, que tuvieron intimidad. Y nuestro Señor quiere que nosotros tengamos intimidad con Él y que lo conozcamos, porque es lo más importante en nuestra relación. Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber el corazón de nuestro Señor? ¿Cómo vamos a saber obedecerle? ¿Cómo vamos a saber lo que Él tiene preparado para nosotros si no le conocemos? Vamos a leer en 1 de Juan 2, del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que son sus mandamientos, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermanos. Vamos de arriba para abajo. A mí me gusta tomar la palabra. A veces cuando aquí Juan o Pablo, Pablo también hace eso. Cuando escribe la palabra, tú lo puedes mirar, empezar de abajo para arriba y ver la enseñanza como está conectada, porque te da el resultado
ahí. Y lo primero que nos dice al final es cómo Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? ¿Quién? ¿De quién está hablando? Pues claro, está hablando de Jesucristo. El único que andó en medio de nosotros, ¿quién fue? Jesús. Y él nos dice al final aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es práctico. Esto es algo práctico, hermano. A mí me gustan las cosas prácticas y precisas. Por eso yo les dije que a veces pues yo soy así. Si veo una persona que ya yo le he dicho las cosas 20 veces y que no puede ser preciso, práctico en ponerlo en orden, tengo que aprender a tener mucho amor. Y tengo que actuar en amor. Porque dice la palabra que con amor y paciencia se corrige el pecado. Y antes de yo ayudar a alguien para corregir el pecado, ¿qué tengo que hacer? Corregirme a mí mismo. Si no me corrijo a mí mismo, ¿cómo voy a corregir a otro? ¿Cómo un ciego guía a otro ciego? No es posible. Y Él anduvo en medio nuestro, dice, y lo primero que nos dice que tenemos que, cuando Él anduvo en medio nuestro, Él, Jesucristo, nuestro único ejemplo, Él no es el mejor ejemplo, Él es el único ejemplo que tenemos. No hay otro ejemplo para seguirlo a este nivel. Hay ejemplos, sí. Pablo dice que lo imitemos también a Él. Pero Jesucristo es el único ejemplo para lo que yo estoy enseñando de conocerle a Él. Y tú vas a ver por qué. Dice, Jesús, ¿qué vino a hacer? Bueno, Él vino a guardar la palabra ¿de quién? Del Padre. Sus mandamientos. Seguro. Algo práctico. Algo preciso, pero ¿para qué? Para llegar a la perfección. Jesús sabía que no había otro camino a la victoria, hermanos. No había otro camino a la victoria que no sea el obedecer a la palabra, el obedecer a lo que el Padre le había dicho. No hay otra forma. Y recuerda que si tú tomas otra forma, entonces estás tomando ¿qué? Un shortcut. Y si tomas un atajo, si tomas un atajo, hermanos, pues ya te desviaste de la verdad. Ya no es el camino correcto. Entonces, como Él vio o Él sabía lo que el Padre le estaba diciendo, Él entonces caminó de esa forma, en obediencia. Y esa verdad, hermanos, tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en ti, tiene que estar en mí, porque solo la obediencia hacia la palabra de Dios nos hace permanecer en Él. No hay otra cosa que te va a ayudar a ti a permanecer en Él, sino en la obediencia. La obediencia al Padre. Y si tú estás en obediencia al Padre, entonces estás en la verdad. Estás en la verdad porque el que guarda su palabra, verdaderamente tiene el amor de Dios. Ponme el versículo 4, Mateo, el anterior. Dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cuando tú guardas sus mandamientos, la verdad está en ti. Y si la verdad está en ti, ¿quién está en ti? Cristo, porque Cristo es la verdad. Y si tú guardas la palabra, tú estás caminando en el camino correcto. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y Él nos dio el ejemplo y Él caminó Él caminó delante de nosotros para que nosotros podamos caminar por el camino que Él anduvo. Y cuando a Él le preguntaron, muéstrame al Padre, Él dijo, pero me viste a mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque ellos son uno, y eso es verdad. Y si tú dices que le conoces, que conoces la verdad y no guardas sus mandamientos, pues estás mintiendo, no conoces su verdad. Eso es lo primero que Él quiere que nosotros hagamos, obedecer a sus mandamientos. Obedecer a su palabra, porque cuando lo hacemos, entonces le conoceremos. Le conoceremos.
Y es necesario conocerle. Porque en Él tú vas a encontrar la vida. En Él tú vas a encontrar la santidad. Y eso es permanecer. Y permanecer es establecerse en esa verdad, y la permanencia que tú tengas en Él te va a enseñar a crecer y te va a llevar por un proceso que yo siempre les hablo a ustedes. El proceso de la obediencia es lo que te va a llevar a ti y a mí a conocerle. Pero tenemos que perseverar. Hoy no te salió bien. Hoy no lo lograste. Hoy contestaste muy rápido. Alzaste la voz muy rápido. No tuviste paciencia. Persevera. La próxima vez no tienes que ser así. Persevera. El error de hoy no tiene que ser mañana también. El error de hoy se puede convertir en la victoria de mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que aprender a meditar en todo lo que hacemos bajo la luz de la palabra. Cuando tú meditas en algo, tú dijiste, ¿sabes qué? No debía haber hecho esto. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a eso que hice? Dice esto y esto. Medita en eso. Porque cuando meditas en eso, el Espíritu de Dios, que está en todos los hijos de Dios, obra en ti y te lleva a la verdad. Acuérdate una cosa. Él no vino a condenarte. Él vino a salvarte. ¿Pero de qué? De ti mismo. Del camino que estaba preparado que te llevaba a la muerte, número 1. Pero de ti mismo. Porque la propia concupiscencia que está en ti te lleva a pecado, pero te salva porque te da el poder de su Espíritu para que puedas entender y puedas obedecer, para que puedas guardar sus mandamientos y andar en la verdad. Y cuando caminas en ese camino y meditas en esa palabra, entonces tú puedes decir, Señor, lo hice mal ayer, ya entiendo cómo hacerlo mejor. Mira, fíjate. Nadie pretende, el Señor menos tampoco, por eso Él dice que yo no vine a condenar el mundo. Él no pretende que tú aprendas y yo aprenda esto de la noche a la mañana. Sería ridículo. Sería ridículo, hermanos, de que aprendamos las cosas de un día para otro. Cuando venimos haciendo el mismo pecado por años, cuando nos enseñaron de una forma. ¿Acaso tú naciste y le dijiste a tu papá y a tu mamá o a quien te crió, papi, mami, así no se hace así? Cuando yo estaba antes de venir en el cielo, yo me acuerdo que se hacía así. ¿Verdad que él no hace eso? Que un niño no actúa así. Un niño está siendo moldeado por unos adultos. Ese niño es puro. Tiene una mente completamente como un canvas blanco, listo para pintarlo. Es toda una página en blanca para que tú empieces a escribir en ella. Así son los niños. Y cuando nosotros venimos al Señor, venimos llenos de escrituras y llenos de malas costumbres, que el Señor quiere enseñarte el camino correcto. Por eso Jesucristo tuvo que moldear y caminar el camino para mostrarnos el único ejemplo de conocer al Padre. Entonces, como Él quiere transformarte, Él te quiere cambiar, Él te da su palabra y te dice, hijo, hija, mira cómo debemos de hacerlo. La palabra del Señor dice que mejor es que callarnos antes de hablar y actuar en ira. La palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué lo dice? Porque Él sabía que en un día te ibas a enojar. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando Jesucristo se molestó y viró las mesas de los cambistas, de los que estaban vendiendo en el templo, Él no pecó. Él se enojó. ¿Por qué se enojó? Aunque este no es el tema. Porque estaban en el templo, lo que se supone que sea la casa de Dios, haciendo transacciones.
mejor dicho, no conforme a los mandamientos de Dios, del Padre que ellos decían que servían. Los fariseos y los escribas y los saduceos y todos los feos esos de ese tiempo que decían ser religiosos, estaban poniéndole mandamientos a las leyes de Dios por encima de los que Dios había dado, para que los hombres y las mujeres los siguieran, esos mandamientos. Y el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, víboras. Ustedes dicen que conocen al Padre, ustedes no conocen al Padre, ustedes son hijos del Padre, de Satanás, su padre. Ese es tu papá. Porque si conocieras al Padre, tú estuvieras haciendo lo que el Padre dice que hagamos. No es así, hermanos. El amor de Dios debe de permanecer en ti y en mí. La obediencia, hermanos, nos lleva a lo que leímos, que dice, lo voy a leer otra vez aquí, en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermano, y el amor de Dios se tiene que perfeccionar en ti. Cuando estás en obediencia, el amor de Dios se está perfeccionando en ti. Básicamente, tu carácter está siendo transformado conforme al carácter de Cristo. ¿Ves cómo el Señor sabe qué era lo que estaba en ti, qué es lo que está en mí antes de conocerle? Tú ves cómo el Señor no se equivoca. Él dice: te voy a dar palabras para perfeccionarte conforme a mi amor, para que en ti mi amor esté perfecto, porque yo voy a transformar tu carácter, tu vida, que nadie del pasado te va a reconocer y van a decir: wow, ese es Eric. Nah. Esa es Milly. Nah. Esa es Claudia. Tampoco. Sí, yo me acuerdo de esa mujer y de ese hombre, santo Dios. Le decían el trompo en las fiestas. ¡Pum! Ese le decían un barril sin fondo. Eso era y dale, y dale, y dale, y dale, y parecía que nunca acababa. Y ahora, aleluya, gloria a Dios, con manos arriba, ayudando a los vecinos. Mira, los otros días yo lo vi, que fue y le hizo una compra a un vecino, a una persona, y fue y visitó al hospital la abuela de Tati. Allí fue él a visitarlos y oró. Ese hombre, esa mujer es otra persona, porque la luz se ve, porque la transformación se nota, porque el amor de Dios no se puede imitar. Tú no puedes imitar el amor de Dios, no puedes. ¿Tú sabes por qué no puedes? Porque aunque tú trates de imitar unas cosas, cuando lo estás imitando se va a notar que lo estás haciendo para tu gloria. Pero cuando lo haces para la gloria de Dios, tú eres el hombre o la mujer invisible. La gente nota la obra, pero no te ven a ti, ven a Cristo. Tú menguas, porque no es tu carácter, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ellos van a decir: ese no es esa persona, porque aquella persona sí eras tú, pero ahora no eres tú. Ahora es un carácter nuevo, una nueva persona, es Cristo en ti. Y cuando te ven, ellos no anhelan ser como tú, ellos anhelan ser como Cristo. Y ellos son los que están en el mundo desesperados como estábamos nosotros antes sin el Señor. ¿O qué tú crees que el Señor nos dio lo que nos dio si no es para que seamos parte de una gran cosecha? Primera de Corintios 8 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún
no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira, dije que el amor de Dios debe de permanecer en ti porque los mandamientos tú los obedeces y si tú los obedeces el amor de Dios está en ti. Pero como el amor de Dios está en ti, tú estás actuando en obediencia y estás siendo bendecido y tu carácter está siendo cambiado y estás andando en la verdad. Pero lo más tremendo es que no es lo que tú sabes, no es lo que tú eres, sino, hermanos, tu transformación te lleva a lo que dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira qué precioso. Tú le conoces, pero ¿tú sabes quién te conoce? Papito te conoce. Él te conoce. Él ahí dice, yo prometí permanecer en mi hijo, en mi hija. Yo lo prometí, dice el Señor. Pero como Él permanece en ti, tú permaneciste en Él, entonces hay un fruto de esa relación. El fruto de mi relación con mi esposa tienen 2 nombres. Bueno, son 5, 3 están allá con el Señor. Matthew y Samuel. Ese es el fruto. Yo, su papá, los conozco. ¿Lo ves? Yo, su padre, los conozco. ¿Por qué? Porque ellos me conocen a mí. Ellos decidieron obedecerme mientras crecían. Ahora son adultos y están dando su fruto. Pero ¿qué pasa? Como yo obedecí a mi papá, a mi Padre Celestial, su amor permaneció en mí y hubo una relación íntima. Y ahora mi papá me conoce. Yo su hijo. Él me conoce. Ya mi hijo siendo adulto un día salió de afeitarse o de ir al baño y cuando salió del baño cayó en el piso, gritando con un dolor. Como yo conozco su voz, salí corriendo a ver qué le pasaba. Lo llevé al cuarto, lo examiné y le dije, papito, yo creo que estás pasando una piedra. O la piedra te está pasando por encima de ti. Como ya yo había pasado por eso hace muchos años, lo supe examinar y le dije, yo creo que eso es una piedra. Yo lo conozco. Mi hijo no sale del baño gritando, quizás cantando. Y lo llevé al hospital. Y ciertamente estaba pasando una piedra. Hasta que la pasó. Tú conoces a tus hijos, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y cuando tú ves, cuando son pequeños y hacen algo, ¿y quién hizo eso? Y con preguntarle ya tú sabes quién lo hizo. Él no ha contestado, ya tú sabes quién lo hizo. Yo no fui y tiene la pintura en la mano. Yo no lo hice, papi, yo no lo hice. Aquel, y el dedo pintado de la misma pintura que pintó la pared. Tú lo ves como entró, tú lo ves como entró. Mira, yo tenía un hermano, o tengo un hermano, mayor que yo, y nosotros nos criamos jugando en Puerto Rico, jugando béisbol, jugando pelota. Y muchas veces cuando mi hermano, el equipo perdía, y venía molesto, porque él era el capitán del equipo, en mi casa había un portón, entonces tú podías entrar directo, o podías mirar a la derecha y entrar por la sala. Cuando él venía molesto, porque perdieron, seguía directo. Y ya tú sabías, tú lo conocías, perdió. Cuando no perdió, entraba por el otro lado contento. ¿Ah? Yo conozco a mi esposa. Es más, ayer, y después les voy a hablar de eso, veníamos de Brady, Texas, de lo que le hablamos que íbamos a estar en el corazón de Texas orando, que fue tremendo.
Y en el camino algo que ya ni me acuerdo lo que pasó. Algo le dije. Algo le dije de algo que le había pedido que hiciera de la iglesia. Y me medio molesté, ¿verdad? No me medio molesté, me molesté. Porque eso de medio molestarse ya eso es una mentira. Me molesté. Y voy guiando casi 4 horas. Y ya yo estoy sintiendo ese calentón que viene del lado derecho. Ya yo estoy sintiendo la cara. Y no era que estaba cansado y se recostó. Y la miro y le digo, ¿estás molesta conmigo? ¿Verdad que sí? Ya yo la conozco. Se molestó por lo que le dije. Te dije al principio, ¿verdad que sí? Que a ella no le gusta que yo le diga las cosas de una forma. Y le tuve que pedir disculpas. Aunque tuviera razón. Aunque yo tuviera razón. Mi amor, cuando vieras el video yo no tenía razón. Yo sé que no tenía razón. La verdad que no tenía razón. Yo pude haber dicho lo mismo de otra forma. Pero ya yo conocía su silencio. Me habló tan alto, hermanos, que me penetró. Ese silencio por poco me corta en 2. Esa guerra fría que ella me hizo allá al ladito de mí. Todavía me quedaban como 3 horas de viaje. Yo no podía estar 3 horas de viaje sin el camino. Mira qué bueno es que Dios te conoce, Él es tu papá y Él te conoce, Él sabe las cosas de tu corazón, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe por qué, porque tú eres el fruto de esa relación. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Mira, esta palabra yo creo que no la tengo allí, pero está en Mateo 7, 21, la voy a leer, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, oye, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Uy, eso está fuerte. Que el día de la hora que te enfrentes al Señor, Él te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Si no hay relación en el conocerse, si no hay obediencia, si no hay lo que tiene que haber, si tú no mueres, como dije al principio, a ti y la gente ve a Cristo en ti, entonces tú lo que estás enseñando es tu gloria. Muchos aprendieron el Evangelio como un estilo de vida, no como morir para que Él viva en nosotros. Muchos conocieron la palabra en una moda, como una moda. Aprendieron a levantar la mano, aprendieron a imponer manos, aprendieron, hermanos, y hasta demonios sacaron, yo no sé, ¿bajo qué autoridad? Ahí lo dice. Profetizaron, yo no sé bajo qué espíritu profetizaron, pero no era el espíritu de Dios. Esos demonios que salían por un lado y entraban por el otro. Sí, porque no era por el poder de Dios. Porque si fuera por el poder de Dios, salen y no vuelven. ¿Cuántos son? Legión, porque somos muchos. Pues váyanse uno a uno. No. Jesucristo los sacó todos de cantazo, vamos, para afuera. Por el poder de Dios. A Jesucristo decían, este saca demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Y Jesucristo les dijo, imposible, porque un mismo reino no puede estar dividido entre sí, porque no permanece. Pero fíjate, esta palabra que el mismo Señor está diciendo es de una persona que decía que le conocía. Y Él le dijo, apártate de mí porque yo no te conozco. Pero ahí dice que si tú obedeces al Señor y haces lo que Él te dice, su amor permanece en ti. Entonces dice, pero si alguno ama a Dios, si yo amo a Dios, que no lo veo, es porque amo a mi prójimo que lo veo. ¿Te acuerdas de esa palabra?
Si yo te amo a ti y actúo en amor contigo, que te veo, voy a poder obedecer al Dios que no veo. Entonces Él me conoce. Él me conoce. Y cuando yo vaya delante de Él, yo no voy a tener que decir, yo en tu nombre eché fuera demonios. No, porque no fui yo el que echó fuera demonios. No fui yo el que profetizó. Yo nada de eso hago. Yo no soy el que estoy aquí ministrando, predicando la palabra del Señor. Hermano, aunque usted me ve viendo las notas, yo estoy viendo notas. Pero es el Espíritu del Señor el que está poniendo palabras en mi boca. Porque yo sé cuando el Señor me dice, deja de estar mirando las notas. Porque necesito hablarle a mi pueblo. Al principio empecé a leer y me estaba perdiendo como un juez visco. ¿Tú has visto un juez visco? Si lo ve me avisa, yo no lo he visto, pero dicen que caminan, que no saben para dónde van. Déjame de preguntar otra cosa. ¿Usted sabe lo que es un juez? Un cangrejo. ¿Sabe lo que es un cangrejo, verdad? Perdone, soy puertorriqueño. Es un cangrejo. Los cangrejos dicen que caminan para atrás. Y si está visco, ¿para dónde va? ¿Sabe lo que es un visco, verdad que sí? Uno que tiene los ojos cruzados. Ahora sí. Y las mismas notas mías me estaban perdiendo y el Espíritu de Dios me dijo, sigue lo que estoy poniendo en tu espíritu. Aunque no me estoy saliendo del tema. Cuando tú dejas de ser tú, estás permitiendo que Dios obre. Y cuando tú estás permitiendo que Dios obre, estás en la obediencia. Y cuando tú estás en la obediencia, vives en amor. Y cuando vives en amor, vives en paz. Y entonces estás teniendo una relación con Él y hay fruto. Y Él dice, yo conozco a mi hijo, porque mi hijo hace lo que yo le diga. Aquel que vino donde mí dijo, yo hice. Ese lo hizo Él, pero yo no lo conocía. Porque no fue por mi espíritu que lo hizo. No fue por relación conmigo que lo hizo, hermanos. Nosotros tenemos una meta y una meta sola. Y vas a ver, mira, esta sí creo que la tengo ahí. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ustedes son los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Todas las cosas que Dios nos da, hermanos, dones, talentos, las herramientas que te ha dado en las manos, hermanos, son para edificar su reino. Su reino cuando trabajamos en amor. ¿Y qué Él hace en eso? Él nos perfecciona, como dije, nos perfecciona. Nos está llevando, nos está moldeando hasta que lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí nos está perfeccionando. Si conocemos al Hijo, vemos al Padre. Vemos al Padre. Porque Él nos dio una cosa, no para que nosotros nos gloriemos en ella. Él nos dio, Él lo hizo a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para la edificación de su cuerpo, para su reino. No era para mi gloria. Cuando yo empiezo a buscar las cosas para mi propia gloria, dejo de darle la gloria a Él. La palabra de Dios dice que, ¿verdad? Como dije, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si yo estoy crucificado con Él, yo estoy muerto. Y si yo estoy muerto, ya no vivo yo con mis deleites y con lo que yo quiero y con lo que yo anhelo, sino yo busco el corazón del Padre. Y cuando busco el corazón del Padre, Él va a poner en mi corazón un anhelo más grande del que yo tenía. Y ese te va a ti y a mí a llevar a nuevas alturas. Y digo alturas porque son niveles espirituales. ¿De qué la gente está cansada? ¿De qué nos cansamos? Nos cansamos porque este mundo, el sistema de este mundo nos ahoga. Y cuando nos cansamos como el sistema de este mundo nos ahoga, ya no queremos eso. Necesitamos una libertad, necesitamos salir de este mundo que nos ahoga, nos asfixia. Y todo el que lo busca en este mundo, ¿dónde lo busca? Bebida,
alcohol, droga, mujeres, hombres, material, la troca, el carro deportivo. Vine aquí en los Estados Unidos a tener casa, terreno, troca, carro deportivo. Vine aquí al sueño americano, pero el sueño americano te endeudó hasta acá arriba. Y el sueño americano te está chupando el vivir. Y el sueño americano te está ahogando. Y el sueño americano te tiene pisado. Y el Señor está así. Hey. Hello. Estoy aquí, no me he ido. Cuando quieras. Y tú dices, número equivocado. Tengo que pagar deudas. Y el Señor vuelve y te marca. Dime, Chubito. ¿Sabes que yo te puedo ayudar en tu problema? Chubito, estoy ocupado. ¿Tú no ves que tengo que trabajar? Me van a botar del trabajo. Yo te llamo luego. Y vuelvo otra vez y te llama. Porque la palabra del Señor dice que Él toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y lo sanaré. Te restaura, te transforma y te liberta. El sueño americano no es lo que nos va a dar libertad, hermanos. Porque igual vas a estar ahogado y asfixiado. Cuando no había, estabas ahogado y asfixiado, y ahora que tienes, estás más ahogado y más asfixiado. Porque nada en este sistema y en este mundo te puede dar la libertad que el hombre necesita. Cuando el pecado entró, aquí está el corazón, ¿verdad? Aquí está el corazón. El pecado entró y te quitaron una parte importante. Vamos a decir que te quitaron 2 dedos. Solamente se llena con 2 dedos igualitos de los que estaban ahí. Y esos 2 dedos son Cristo. Tu corazón se apartó y solamente esa parte que tú quieres llenar y le pones los dedos del pie y no funciona. Le pones la nariz, no funciona. Le pones un ojo y no funciona. Le pones, qué sé yo, lo que va, y hasta que cuando Cristo te dice, son mis dedos los que van ahí. Cuando los pongas, entonces va a funcionar. Eso pasa con el corazón, es como una cruz, lo dibujan como una cruz. Y cuando el Señor entra y pone la cruz en tu corazón, llenó lo que tú y yo necesitábamos. El vacío que nos estaba ahogando y asfixiando. Él llega y te dice, permanece. No te rindas. Porque van a venir momentos difíciles para yo. Esos momentos difíciles son para llevarte por un proceso donde voy a limpiar a aquel viejo hombre, a aquella vieja mujer. Hasta que lleguemos a la unidad perfecta que es Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es tu meta, esa es mi meta, un varón perfecto. Hermano, si Él dice que es un varón perfecto, está diciéndote, esta es la medida. Mujeres, las voy a usar de ejemplo. Ay, esos zapatos me gustan, son preciosos, bellos. ¿Qué size eres? Yo soy 5.5 y tú tienes un 7, un 8 y te quieren meter en un 5.5. No, eso me tiene que servir. Los usaste un día y tus dedos terminan así. Y tú es imposible. Esa no es la medida perfecta para tu pie. ¿Verdad que no? Hace años yo dejé de ser 28 de cintura, hermanos. Logré después bajar unas cuantas porque llegué a una que era más alta, que no me gustaba. Pero uno tiene una medida.
Pero como hijos de Dios, el Señor nos dice, tu meta es que yo te lleve en mi relación contigo cuando tú me conoces a la estatura del varón perfecto, al consumador de la fe, al que lo hizo, Jesucristo. Esa es la medida, ese es el estándar, eso es lo establecido, eso es lo perfecto. Por eso te dije que Él es el ejemplo único. Tú te mides con Él, ¿cierto? Tú vas a hacer una puerta y la quieres derechita, tú no vas a buscar un guineo para tirar una línea, una banana de aquí a acá. Tú buscas una escuadra, ¿verdad? Una regla que esté derecha y tú tiras una línea derecha porque la pared tuya no te la pidieron con forma de guineo, te la pidieron como una forma recta. Y el Señor es la forma recta y Él te dice, esa pared que vas a hacer, la vas a hacer a mis estándares. A mí, a lo que yo establecí, porque cuando lo haces como yo lo establecí, entonces te va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a una puerta y la puerta es también hecha una medida y necesita caber ahí. O va a una ventana y necesita estar ahí, hermanos. Varón perfecto. Esto es lo establecido, esta es nuestra meta. Y voy terminando, hermanos. Fíjate, cuando el alfarero empieza a formar, el que le ponen el barro y él empieza a formar una vasija, o a hacer una estatua de alguien, o a hacer un boceto, la cara de alguien, una u otra cosa, o tiene lo establecido en su pensamiento y lo está viendo en su mente, o tiene un modelo de frente. Ese modelo, y de acuerdo a ese modelo, él va formando. Hasta que lo forma conforme a ese modelo. Y el Señor te dice a ti que tú te tienes que mantener mirándole a Él. Él te dio unos dones, Él te dio unos talentos, pero tú los vas a establecer o los vas a usar para que todos lleguemos a esa estatura, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. A esa medida, porque la estatura de la plenitud es en Cristo. No es en otra cosa, es en Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Poner Hebreos, esto tampoco está aquí, dice Hebreos 12, segunda parte del versículo 1 y parte del versículo dice, y corramos con paciencia, ese es el proceso, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. No podemos poner los ojos en otra cosa porque entonces dejamos de caminar en la verdad. Si ponen la mirada en Él, entonces tú dices, esa es mi medida. Por eso Jesucristo caminó, como les dije al principio, y modeló el ejemplo de obediencia para poder tener la victoria, para Él completar el llamamiento o el ministerio que se le dio por el Padre. Todos tenemos algo y ahora sabemos que lo estamos haciendo en el cuerpo de Cristo. Entonces, como Él es el autor de la vida, de todas las cosas, pues a Él es el que queremos conocer. ¿Tú quieres vida? Ve donde el autor, porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y si Él es el autor que escribió ese libro, ¿por qué yo le voy a buscar en otro sitio que alguien me lo explique el libro cuando Él no es el autor? Yo voy donde mi Señor que escribió el libro y Él te dio su espíritu que te enseña todas las cosas. Ah, eso es lo que tú quisiste decir. Ahí voy, por ahí voy caminando. Hermano, nosotros trabajamos para Él. Y yo siempre he dicho que lo que nos une es su amor. Pero tú sabes cómo Él nos llama el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si es su cuerpo, pues ¿quién mejor que Él para enseñarnos cómo debe verse su cuerpo?
Es su cuerpo. Entonces nos ponemos a inventar de cómo la iglesia debe de verse. No, es su cuerpo. Pues entonces déjame ver y preguntarle, Cristo es tu cuerpo, ¿cómo se debe ver tu cuerpo? Enséñame para poder imitarlo, para poder formar conforme al don y el talento que tú me has dado dentro de su cuerpo, para poder actuar correctamente. Si es un cuerpo, el cuerpo que tiene diferentes miembros. Y la nariz no puede actuar como la boca. ¿Tú te imaginas? ¿Qué? ¿Cómo? Tú eres nariz, no eres boca. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Ya los pulmones dicen, por fin este cabezón entendió. Yo aquí estaba que no podía ni respirar porque esa nariz no estaba haciendo su trabajo. Ahora la boca dice, ahora voy a comer porque estoy en el lugar correcto. Y el estómago dice, ay, gloria a Dios que me llegó comida. Porque esta nariz estaba más confundida. ¿Cierto? El oído dice, no veo. Claro que no ves. Tú oyes, no ves. Los ojos no dicen, pégate para oírte mejor. Cuando los oídos están en el lugar correcto, pues entonces el entendimiento funciona. Cuando los ojos ven correctamente, pues entonces Michelle va a poder leer Oscar y no va a leer Azoar. Leemos correctamente. Miren, hermanos, déjame leer esto. Dice, conozcamos el ejemplo de perfección y para que podamos moldear nuestro carácter al estilo de Él. ¿Cómo? Conforme a su imagen. ¿Cómo? Vamos a hacer ese modelo conforme a su semejanza. ¿Cómo vamos a actuar? Conforme a su carácter. ¿Cómo vamos a andar? Como Jesucristo anduvo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todo lo que el Señor nos dio bueno. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo bueno. Nosotros somos que cuando le ponemos la mano a veces dañamos. Todo en Él es bueno. Esfuérzate, hermano. Dice la palabra que te esfuerces, que seas valiente, esfuérzate. La próxima vez que tú entiendas que algo no funcionó como debió haber funcionado, no te rindas, esfuérzate. Recuerda que Él te conoce. Él te conoce. Él es tu Padre. Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Él dice, conóceme. Ven, conoce mi corazón. Mi corazón para ti es esto. Tú lo tomas, comes de Él, bebes de Él y tu vida se nutre y es transformada. Es transformada. Y esa transformación entonces te va a llevar a la altura del varón perfecto. Te va a llevar a ese lugar, a esa medida que Él hizo para ti y para mí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta semana nos ayude. En áreas que tenemos que ser transformados y ser más a la imagen y semejanza de Él, para aún conocerle mejor. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias porque tú, mi Dios, conoces cada uno de ellos. Queremos conocerte más. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Líbranos de todo mal, Señor. Pero ayúdanos cada día a poder entender, a poder buscarte, perfeccionarnos. Y sobre todo, no rendirnos. No rendirnos, Señor.
Queremos perseverar en tu verdad, en tu palabra. Danos las fuerzas por tu Espíritu para ser personas que no se rinden. Y veremos tu gloria, porque si creemos, dice tu palabra, veremos tu gloria. Creemos en ella, queremos ver tu gloria. Llévanos en bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino, bendice los hermanos, bendice los niños, bendice las familias, Señor. Y cada petición de nuestros corazones, por lo que cada uno está pidiendo, Señor, lo ponemos delante de ti, para que tú obres y tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén.